Estamos en un tiempo, y yo digo que es el tiempo del Espíritu Santo. Aleluya. La Biblia lo dice. Pero más en este tiempo en la cual las circunstancias que ya todos conocemos, ¿verdad?, son duras y difíciles. Pero hay algo extraordinario, y es que jamás podemos ir en contra de la palabra de Dios. Amén. Todo lo que está escrito lo estamos viviendo. Amén. Por lo tanto, no puede ser un asombro para la iglesia, sino una alerta, porque la venida del Señor está cerca. Amén. Y he sido invitado para trazar un mensaje que lleva un fin, y es sembrar para la construcción del templo. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Y los planes de Dios son extraordinarios y maravillosos. Amén. Hace días yo conversaba con el apóstol Carlos, pero no tenía una idea de este sitio. No la tenía. Y me confundí cuando él me habló acerca de una posesión, y creí que era al fondo de su casa. Y bueno, tenía una idea clara, y luego hablé, y yo creo que si el pastor captó, creo que fue por voluntad de Dios, porque yo le dije: pastor, creo que Dios quiere que tomes posesión de todo este territorio. Y le dije: desde Altamira hasta Los Plataneros, sin saber que este lugar iba a ser consagrado como una casa para Dios. Quiere decir que el Espíritu de Dios tiene control absoluto de su obra. Y que el Espíritu de Dios habla al corazón de los hombres para que ellos hagan la obra conforme a lo que está escrito en la palabra del Señor. Pero quiero darle una palabra al apóstol. Amén. Y quisiera que la ofrenda la vamos a tomar, el pacto lo vamos a tomar, pero que no comience todavía la construcción hasta que haya algo que Dios ha puesto en mi corazón para ustedes. Porque cuando estaba orando y que me dio esa gran responsabilidad, se me viene a la mente este pasaje bíblico. Yo comencé a orar, ¿no? Y hay tantos pasajes que se habla acerca de la ofrenda, porque el apóstol Pablo definitivamente es el apóstol visionario, y dedica 3 capítulos en 2 Corintios, 3 capítulos, capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10, acerca de lo que es la ofrenda. Y había un debate en mí, porque en ese debate estaba precisamente la palabra Jerusalén, ¿no? Porque había en Jerusalén una abundancia espiritual, pero una escasez económica. Y el apóstol Pablo determina, guiado por el Espíritu del Señor, dirigir una carta que fuera a Macedonia, que fuera a Efesio, a los Corintios, a todas las congregaciones que él había levantado por voluntad del Padre, porque había una gran necesidad en Jerusalén. Entonces, yo estaba en ese debate, ¿no? Padre, ¿cuál es la palabra específica? Porque ya venía orando por el mensaje y me viene eso, y es que el apóstol toma la ofrenda y le dice: ustedes los corintios, por ejemplo, tienen abundancia económica, en economía tienen mucha abundancia. Los de Macedonia eran escasos económicamente, pero hicieron un gran esfuerzo para enviar una gran ofrenda
a Jerusalén, porque Jerusalén, a pesar de ser el centro y de estar espiritualmente en las alturas, pero económicamente estaban en decadencia. Por eso el apóstol Pablo determina solicitar donativo para Jerusalén. Y estoy en eso, mis queridos hermanos, y sé que Dios viene afinando todas las cosas para que la obra de Dios y los creyentes que están acá puedan captar el mensaje en el espíritu y ellos puedan determinar, aleluya, darse no solamente una ofrenda, sino darse a sí mismo, como hicieron la iglesia de Macedonia, que se entregaron a sí mismo, vieron más allá de su fuerza, dice las escrituras. Pero orando al Señor me encuentro, mis queridos hermanos, en esta cita bíblica. Y dice, porque David tenía un deseo profundo de levantar un templo para Dios. No, el arca del pacto estaba en la carpa que por muchos años, que fue dirigida o fundamentada por Moisés. Y entonces iba de aquí para allá y de allá para acá y no había un lugar fijo. Entonces ahí David comenzó a planear en su corazón levantar un templo para Dios. Un templo. Y comienza en una planificación extraordinaria. Porque hay algo que quiero decirle a todos los que están acá. El Espíritu de Dios comienza a tratar con el hombre en el Espíritu. Dios comienza a tratar con usted en el espíritu. Y Dios pone palabras que muchas veces no logramos comprender. Pero en el momento preciso hay una revelación. Y comenzamos entonces a caminar en esa revelación para que la obra de Dios funcione perfectamente bien. Amén. Aleluya. Y entonces en ese mover, Él comienza a hacer un depósito. Comienza a adquirir recursos y recursos y recursos y comienza a almacenarlo. Él no sabía precisamente en qué momento iba a utilizar, pero lo que él estaba, y llegó un momento en la historia de David que deseó profundamente levantar un templo para Jehová. Alabado. Amén, gloria a Dios. Y en ese momento comienza y va a un sitio, y en ese sitio lo que siente es un temor profundo y a veces reverente, y luego él decide adquirir esa propiedad con la única finalidad de levantar el templo. Pero luego el Espíritu del Señor le dice: párate ahí, tú no me vas a construir templo. Y aquí entonces viene la palabra, y dice: y dijo David, Salomón mi hijo todavía es un joven tierno, es joven y es tierno, y la casa que se ha de edificar del Señor debe ser magnífica por excelencia. Entonces hay algo que está en este versículo. Profundamente considero que esta es la palabra para Jerusalén. Amén. Amén. Esta es la palabra para ustedes. Ahora, yo estuve analizando este versículo y me encuentro con algunas palabras muy importantes en este versículo. ¿Ve? Porque está la orden de construir un templo. Está la orden de construir. Ahora, en este versículo y en el relato del capítulo 22 hay algunas palabras que considero de suma importancia y que no tenemos ahorita la capacidad, ¿verdad?, para poderla desarrollar por la circunstancia de la electricidad. ¿Ve? Pero habrá otra oportunidad, si el Señor lo permite, Amén. que podamos desarrollarlo en el nombre de Jesucristo. Entonces hay algunas palabras que quiero que ustedes la tengan muy presente en esta noche, y es que dice la palabra magnífica. Amén. La iglesia o el templo que se va a construir tiene que ser un templo magnífico. Gloria. Amén. Y cuando se habla la palabra de magnífica o magnífico, quiere decir engrandecido o espléndido. Gloria.
Y como iglesia principal, no podemos hacer sino una iglesia de acuerdo a la visión que se ha establecido, porque esta obra, esta congregación ha levantado muchas iglesias, muchos templos. Por lo tanto, necesitamos un templo principal que llene los requisitos fundamentales para que todos los que hemos ganado en los lugares donde está Jerusalén puedan venir y ser representativos también, o la obra o el templo los represente. Aleluya. Amén. Dicen amén. Amén. Entonces encontramos que la obra que se va a construir acá, o donde el Espíritu de Dios diga, Padre, Amén. tiene que ser magnífica. Amén. Amén. Pero hay otra palabra que dice excelente. Y cuando se habla de la excelencia, se habla de muy bueno, se habla de perfecto. Y hay otra palabra que me llama mucho la atención acá, y dice para renombre de mi honra. Amén. Gloria. ¿Ve? Entonces nosotros tenemos que agarrar cada frase que el Espíritu de Dios en esta noche nos está dando, para que nosotros podamos tener la capacidad de entender, y cada uno de los que estamos acá podamos decir: Padre, me anoto para la construcción de un templo que lleve y glorifique tu nombre, y que sea de renombre para ti, Padre. Aleluya. Aleluya. Y la otra palabra habla acerca del entendimiento, y el entendimiento tiene que ver con una comprensión de lo que significa la construcción de la casa de Dios. O sea, no tenemos, o digamos desde una perspectiva, voy a construir algo porque va a significar, o vamos a hacerlo de esta manera porque no tenemos muchos recursos, o porque el sitio no se presta. No, pero vamos a hacer un alto en el camino en el nombre poderoso de Jesucristo. Y entonces nosotros, ¿verdad? Desde esa perspectiva, nosotros con el entendimiento bien definido, nosotros vamos a emprender esta gran obra. Amén. Aleluya. Pero luego hay otra palabra que dice, ¿verdad?, que de prudencia, ¿no? Ahora, Dios está buscando creyentes que crean a la palabra de Dios. Nosotros estamos con un objetivo bien definido. Sabemos que la venida del Señor está cerca, pero mientras no llegue el Señor, nosotros vamos a hacer lo que el Espíritu Santo diga. Amén. Amén. Y hay algo fundamental, mis queridos hermanos de Jerusalén, y es que el Dios del cielo nos va a dar ese privilegio de construir un templo para que albergue no solamente a la gente que vamos a ganar, sino que podamos almacenar el fruto, y en asamblea general la gente pueda glorificar al Padre como uno solo. En el nombre de Jesús. Entonces necesitamos retomar. Y pastor, yo con todo mi corazón en oración, yo veía acá a los pastores de las otras congregaciones, que los veía en este lugar. Amén. Amén. Los veía cuando estaba orando en mi casa. Yo veía a los pastores. Conozco dos, ¿no? Catula. Ajá. Pero entre los más enlazados está Richard y está David Delgado. Y entonces estaba allí orando al Señor. Y qué bueno sería que nosotros pudiéramos congregar a todas las asambleas, a todas las congregaciones, para que puedan conocer el proyecto de esta obra que se va a levantar en el nombre poderoso de Jesucristo, y que tiene que ser una obra de excelencia en el nombre de Jesús. Que toda la comunidad pueda decir: algo está sucediendo, y es que el nombre de Jesús es glorificado, y en ese templo mi familia es edificada. Amén. Entonces necesitamos un templo, mis queridos hermanos, que llenen los requisitos de una iglesia principal. Amén. Amén. Que llenen los requisitos.
No es levantar por levantar, sino que tenemos que tener un proyecto que llene esas demandas. Porque necesitamos espacio para los niños, necesitamos espacio para los jóvenes y necesitamos espacio, ¿verdad?, para otras alternativas que la iglesia viene haciendo y que es necesario. Amén. Por eso creo en el nombre de Jesucristo que nos pertenece desde esta esquina donde finaliza, ¿verdad?, allá el Bajareque este, y nos pertenece hasta allá, más allá de Pagapoco. Toda esta línea nos pertenece a nosotros, Jerusalén, y la vamos a conquistar porque esa es la visión. Amén. Entonces, cuando nosotros tenemos una visión, la visión nos demanda una acción. Amén. La visión es la idea de Dios revelada al corazón del hombre para que éste la ejecute. Entonces, la visión la tiene el apóstol. Es la visión, Dios le revela a él la visión y él imparte la visión hacia sus líderes, hacia la asamblea, y la asamblea entonces aprueba esa visión. Y luego al final comenzamos a ver que la visión nos lleva definitivamente a cumplir metas. Amén. Y las metas no es más que tienen que ser medibles. La misma palabra meta lo indica, medible, específica, de tiempo, alcanzable. Entonces, nosotros necesitamos hacer un proyecto y usted tiene que, desde lo más profundo de su corazón, aportar para este proyecto, para que este proyecto en un tiempo establecido podamos inaugurarlo en el nombre de Jesús. Diga amén. Amén. Aleluya. Porque todo lo que vivamente nos proponemos hacerlo, inevitablemente va a suceder. Porque esta iglesia está fundamentada sobre fe. Amén. Aquí no se le pide otra cosa, aquí se le pide que usted tenga fe. Amén. Gloria a Dios. Y la fe hace que reaccionemos. Hace un tiempo atrás, un predicador, que no era predicador, sino apenas era un aprendiz, pero se unió a un ministerio. Dios lo llevó a ese ministerio y él deseaba profundamente hacer donativos para ese ministerio, pero no tenía recursos en sus bolsillos, no tenía dinero. Por lo tanto, en él estaba un deseo, una pasión de ofrendar, pero no tenía dinero. Hasta que un día comenzó a orarle al Señor y él dijo: quiero aportar para este ministerio. Y el Espíritu Santo comienza a hablarle a él y él planifica la ofrenda que va a dar a ese ministerio, porque ese ministerio requería urgentemente la ofrenda de su pueblo. Y entonces el Señor le ilumina y él pone una cantidad. Y el Señor hace que sea cierto esa pasión de ese hombre. Y dijo: prometo dar X cantidad de dinero a este ministerio. Pero no tenía recursos. Pero luego comenzó y el Padre comenzó a darle los recursos. Y sabe una cosa, iba permanentemente a la oficina y decía: por favor, yo quiero dar este donativo al ministerio. Y luego iba y volvía y así dio y dio, hasta que un día le dice: por favor, dígame, ¿cuánto he dado a este ministerio? Y cuando le dan el resultado, él había cumplido la meta. Aleluya. La meta. Cuando nosotros somos ministrados por el Espíritu de Dios, mire, hermano, no tardes en cumplir esa promesa. Amén. Diga amén. Amén. Una vez que usted hace una determinación, el Espíritu del Señor
te ayuda para que cumpla ese objetivo. Aleluya. Hace mucho tiempo yo fui a un sitio y lo hacía anualmente, y en una ocasión, yo comencé porque estaban solicitando una ofrenda, y de una manera consciente y clara, pero con una emoción grande en mi espíritu y en mi alma también, yo saqué todo lo que tenía y lo sembré en el ministerio. Y luego entonces en mí hice un pacto y dije: voy a dar para ese tiempo, hace unos años atrás, 1,000,000 de bolívares equivalía a $1,000. Yo comencé a sacar la cuenta cuando se comenzó a hablar aquí de dólares en Venezuela, y yo me trasladé al tiempo, ¿verdad?, cuando dije: voy a dar 1,000,000 de bolívares, y lo voy a hacer en este tiempo, así, ¿no? Y cuando analicé, mis queridos hermanos, cuando comenzó, era de $1,000, pero lo hice en lo más profundo, cumplí con esa ordenanza que dio mi corazón. Ahora, cuando nosotros logramos entender el proyecto de Dios, nos enrumbamos en ese proyecto, mis queridos hermanos. Una vez que di, yo me quedo pensando: ¿qué hice? Dios mío, ¿qué hice? Hasta los pasajes los di, Señor. Y luego entonces me voy al estacionamiento amplio, muy grande, y me siento en el estacionamiento, ahí en la acera. Eran las 12 del mediodía. Yo no había desayunado, por lo tanto no tenía dinero para comprar almuerzo, y yo estoy sentado allí esperando el turno de las 2 de la tarde, que era la otra conferencia. Y bueno, no sé cómo me voy a ir para San Martín, donde estaba hospedado. No sé cómo voy a hacer, pero bueno, Padre, gracias, Señor. Gloria a Dios. Y me quedé allí. ¿Sabe? Escúcheme. ¿Cuántos están aquí? Amén. ¿Sabe una cosa? Cuando estoy sentado, pasa un automóvil por el frente y de repente se detiene. Gira otra vez y yo veo que el carro pasa por el frente, me mira, otra vez da la vuelta y se ponen de frente. Y de repente sale una mujer y dice: sí es, Carlos, sí es. Yo, Padre, Señor. Y entonces me dice: Pastor Monsalve, Rafael, Pastor Rafael. Mercedes sale corriendo, me abraza, ¿no? Y pastor, ¿qué haces aquí? No, estoy en una convención, pam. Y entonces sale Carlos, estudió, ¿verdad?, con nosotros en el bachillerato, era inspector de la metropolitana, y entonces está allí y me dijo: ¿y ya almorzó? Y yo le dije: sí, ayer. Ayer, pastor, sí. ¿Y qué pasó? Bueno, hermano, pasó esto. No, ya va un momentico, Mercedes, por favor, quédate aquí. Fue, buscó un almuerzo y tal. Y entonces luego de repente él mete la mano en su bolsillo y me dice: toma. Yo extendí la mano, agarré y metí en el bolsillo. Pero no quería contarlo porque tenía como: Padre, ¿no? Y ahí orando por eso, ¿no? Almorcé, me fui a un sitio por allá y calladito comencé a contar. Gracias, Señor, gracias, Padre, porque Dios tiene cuidado de ti. Amén. Aleluya. Dios tiene cuidado de ti. A su nombre, gloria. Y esta es una cuestión de fe, no es otra cosa, porque lo que usted va a aportar hoy o en el transcurso, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Tenemos 4 meses. Amén. Y si alguien dice:
Padre, yo puedo dar X cantidad de dinero en 3 meses, en 4 meses, Señor, para la obra de Dios. Amén. Y entonces pasan los ángeles y los ángeles dicen amén. Porque los ángeles están al servicio de los herederos de la salvación. Amén. Cuando usted levanta su voz, el Espíritu Santo está con nosotros, pero Dios envía ángeles. Amén. Amén. ¿Sabe? Estamos rodeados ahora de miles de ángeles. Amén. Amén. Miles de ángeles están a nuestro alrededor. ¿Sabe? Dios está muy interesado en prosperarle a usted. Y la única forma de prosperarlo es que usted dé. Amén. Da y se os dará. Medida buena, apretada, revisida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que mide, serás medido. Amén. El que siembra en abundancia cosechará en abundancia. Es una verdad que no podemos eludirla. ¿Saben? Aquí hay personas que de repente digan, pero es que yo no tengo, yo, Pastor Carlos, yo quisiera tener, pero no tengo. En mi congregación, cuando nosotros comenzamos la obra, había una hermana que ahorita está con el Señor. Y esa hermana no tenía suficiente recursos, y cada vez que ella se anotaba para dar la ofrenda, y cuando ella iba a dar la ofrenda en el sobre, ¿sabe? Yo le decía a Carmelita, pero déjalo así, Carmelita. Tranquila, Dios, ¿no? Porque no quería recibirle a ella. Y entonces, no, hermano Rafael, me decía así: usted tiene que recibirla porque es la forma en que el Padre me va a bendecir a mí. Amén. Y Amén. yo tenía esa cosa aquí. Y Juliana, mi esposa, sabe que lo que estoy diciendo es verdad. Y la hermana era la primera en anotarse, ¿no? Y yo comenzaba a mirar a algunas personas que tenían buenas entradas. Y muchas veces no se comprometían como se comprometía ella. Entonces eso me llevaba a mí a ver cuando nuestro Señor Jesucristo se sentó. Aquí está el arca, ¿verdad? Ahí está el arca. Se sentó al lado del arca. Ahí estaba el arca de las ofrendas y él estaba sentado. Y él comenzó a ver el desfile de todas las personas que venían a ofrendar. Y en ese desfile venía una mujer que dice las escrituras que dio todo lo que tenía. Ahora, cuando usted hace un pacto, y no sé si estoy utilizando el término correcto, porque alguien me dijo a mí, es que los hombres no hacen pacto con Dios, Dios es el que hace pacto con los hombres. Pero ponga que no sea un pacto sino un voto. Y usted dice, yo me voy a anotar, yo voy a hacer un desafío a mi mente, a mi corazón, y yo voy a aportar X cantidad de dinero para la construcción de Jerusalén. Dice las escrituras que Dios te va a proveer eso y mucho más. Amén. Y mucho más. Nosotros comenzamos a construir el templo y mi familia a veces se quedaba sin nada, pero yo aportaba. En una ocasión, era una cantidad grande y la aporté. Y en ese tiempo, yo vendí una camioneta que un hermano, buena, muy buena. Y luego esa misma persona me dijo, saqué un Toyota Corolla en 2008. Y pensé que si vendes esa camioneta, tú pagas este carro. Me das esto y tú pagas la diferencia. Un Toyota Corolla. Pues yo vendí la camioneta, aporté. ¿Y sabe qué me pasó, hermano? En un largo tiempo, yo tenía 4 años enamoradísimo del carro. Y
lo llevé a un sitio para arreglarle algo y llegaron unas personas con unas pistolonas inmensas, ¿no? Y me quitaron el carro. Caminaban la gente con pistolas así. Yo dije, ahí viene la policía, dije yo, ¿no? Ahora me van a pedir papeles, aunque siempre he estado legalmente. Y ellos así andaban muy frescos, caminando por toda la calle. Yo lo visualicé quizás a unos 60 metros que venía, ¿no? Y luego, ¡pum!, me quitaron el carro. A punto. Y yo no encontré, yo duré 3 meses que no encontraba. ¿Qué pasó, Señor? Reclamando esto para allá. Hasta que un día me quedé quieto. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Y un empresario de Mérida se va del país. Cuando comienzan el proceso, antes el hombre tenía una empresa grande, varias empresas, y decidió vender la camioneta. Y nosotros la localizamos y resulta que, bueno, era miembro de una iglesia, tal, ven pastor, yo te voy a vender en tal parte. Para nosotros fue casi un regalo. Amén, gloria a Dios. Ahora, todo esto, lo que te estoy diciendo, es verdad en Cristo Jesús, porque Dios recompensa el esfuerzo que cada uno hace. Amén. Así es. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, lo que David determinó, porque el padre le dijo, hey, tú no me vas a construir, quien me va a construir casa es Salomón. Y Salomón era un joven inexperto, pero Dios conoció el corazón de Salomón, pero también conocía el corazón de David. Y David comenzó a almacenar. De repente usted pueda decir, yo y mi casa vamos a aportar esto porque quiero salir de esta situación. Bien, esto es un reto, esto es para gente de fe, en el nombre de Jesús. Ahora, la casa, que vamos a hacer, tiene que ser magnífica en el nombre de Jesucristo. Amén. No quiero hablarle más porque ustedes conocen bien lo que es dar. Amén. Ustedes saben qué es dar. Ustedes saben lo que es diezmo, lo que es ofrenda. Saben de eso. Amén. Conocen de eso. Ahora necesitamos accionar. Entonces, una vez que usted determine, usted se enfoca en el plan financiero, en lo que usted va a decir, voy a aportar X cantidad, y entonces usted se enfoca, y en ese enfoque usted va, mis queridos hermanos, a motivarse. No espere que el pastor o la pastora le den palmadita, le dice, mira, por favor, acuérdate. No, usted mismo se emociona, se motiva, y usted va a accionar. Pastor, tome, agarre ahí. Pastor, tome acá. Pastor, un poquito aquí. Pastor, y usted va anotando, lleva un control ahí, y usted dice, si yo determiné dar X cantidad, $1,000, $500, $100, $10, usted lo hará. Amén. Usted determine. Como dice las escrituras, determinarás a sí mismo una cosa y te serás firme. Amén. Y sobre tu camino luz resplandecerá. Necesitamos, mis queridos hermanos, establecer principios en nuestras vidas para que funcione. Amén. Y eso funciona, mis amados hermanos. Funciona porque funciona. Le estoy diciendo verdad en Cristo Jesús, que no estoy mintiendo. Amén. Gloria a Dios. Cuando nosotros damos para el reino se encarga de nosotros. Amén. Eso es algo. Cuando decidimos traernos a los hijos, porque llegó la crisis y se fueron del país y duraron unos años por allá, pero en mí estaba que regresaran, que retornaran. En ese periodo de tiempo, nuestro Padre Celestial comienza a ministrarme a mí ideas y comienza a dárselas. Hoy ellos han puesto en práctica cada principio, y esos principios han funcionado para bien. Amén. Amén. Para bien. Dios está determinado en bendecir nuestras vidas, Amén. Amén. en multiplicarnos y ensanchar nuestras finanzas. Amén.
Porque Dios está interesado en que usted prospere. El más interesado es Dios en que usted prospere. Y la iglesia de Jesucristo tiene que dar fruto de que Jesús vive en él. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pastor, muchas gracias. Y quiero ver las manos levantadas, los que quieren hacer un voto. No estoy errado en que se utilice la palabra pacto. Mejor voto. Voto. Ok. Los que quieren hacer un voto, ¿verdad? Y se van a anotar, el Espíritu de Dios le va a decir a usted qué cantidad va a donar. Puede que usted diga, bueno, quiero esto, pero se mira el bolsillo y se encuentra. Entonces, pero usted va a hacer más allá de su fuerza, como hizo la iglesia de Macedonia, que se entregaron a sí mismo. Puede que usted diga, pastor, estoy esto, pero aporto tiempo para hacerlo. En el momento de construir, yo me anoto. ¿Sí? Y entonces hace. Usted se levantó su mano, póngase de pie. Usted va a hacer un voto. ¿Quién más va a hacer un voto? Usted. Un voto. Póngase de pie. Bueno, ponte de pie, hermano. Los que van a hacer un voto de consagración y decir, voy a aportar para que Jerusalén tenga un templo, ¿verdad? Y que la comunidad y más allá de esta comunidad vengan a este lugar. Porque aquí vamos a almacenar cientos de personas. Amén. Cientos de personas. ¿Quién más? Ok. Padre, en el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo, aquí está este pueblo. Algunos se pusieron de pie y tú lo conoces, otros están sentados, pero solo el Espíritu de Dios puede obrar, Señor. Y hoy, como tu siervo, como hijo tuyo que soy, como creyente del Evangelio, que está convencido de que tu palabra es fiel y es verdadera, te ruego que venga la multiplicación para ellos y para los que están allí luchando internamente, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, glorifica tu nombre para que la congregación, para que el templo sea un templo, Señor, digno de este pueblo, pero también que glorifique tu nombre, Padre. En el nombre de Jesucristo. Padre, viene tu Espíritu Santo sobre ellos. Y veo ahora una corriente como agua. Y veo que se están acercando, ¿verdad? Como tipo de árboles. Y se están plantando en esa corriente. Eso lo veo ahora en mi espíritu. Veo como una visión. Oh Señor, gracias. Muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Glorifícate, Señor. Bendice este pueblo. Ensancha su finanza. Que tu nombre sea glorificado en ellos, Padre. En el nombre de Jesús. Que cada uno de los que están acá y de los que han hecho este voto, Señor, en el nombre de Jesús, vean que su nombre es engrandecido, Señor. Muchas gracias, Padre. Bendigo este pueblo. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Shalom abundante. Amén. Amén. Aplauda al Señor.